Hola, bienvenidos al canal de Fisioterapia de Osteopatía Fuencarral. Hoy vamos a hablar un poquito entre la artrosis y la artritis, que aunque son dos patologías que atacan a las articulaciones, el origen de las dos es distinto y el pronóstico de las dos es diferente. Entonces, primero vamos a ver un poquito qué es una articulación, ¿vale? Una articulación es un conjunto de cosas, está formada por varias cosas. Una articulación como tal se describe como la unión de dos o más huesos, ¿vale? En esta presentación, aquí tendríamos un huesito, ¿vale? Y aquí tendríamos el otro. Cada huesito está protegido por cartílago, que son las zonas donde va a rozar o se van a deslizar uno con el otro para producir los movimientos. En cada articulación vamos a tener ese cartílago, ¿vale? Y luego van a estar envueltas por diferentes tejidos. Uno que es la membrana sinovial, que va a ser la encargada de crear el líquido sinovial, que es como un lubricante que está dentro de la articulación. Y luego alrededor de todo vamos a tener la cápsula, que es como el medio de unión. Es como si quisiéramos unir una cosa con la otra con pelo o con un esparadrapo, ¿no? Pues en las articulaciones todo lo que une, esa zona que une, es la cápsula articular. Aparte, vamos a tener ligamentos, tendones, músculos que van a pasar por encima de todo eso que también sirven para unir, proteger, dar estabilidad, ¿vale? Pero un poquito para que entendamos. Entonces, la artrosis va a afectar, así muy resumidito, va a afectar al cartílago, ¿vale? Es un desgaste del cartílago. Y en cambio, la artrosis es una enfermedad inflamatoria de la membrana sinovial, ¿vale? El origen de las dos es distinto, aunque las dos nos van a llevar a tener dolor articular, a tener impotencia articular, pero son un poquito diferentes. Entonces, vamos a empezar con la artrosis o osteoartrosis, ¿vale? Los médicos cuando hacen un diagnóstico o hacen un informe pueden poner muchas veces el OA, que significa eso, que tiene artrosis. Literalmente la artrosis es una patología que afecta a las articulaciones y es un desgaste del cartílago, ¿vale? Se desgasta ese cartílago que hemos dicho que estaba protegiendo los huesitos y a la vez que pasa ese desgaste, cuando llega a tocar el hueso ya, cuando ya el cartílago ha desaparecido y llega a tocar el hueso, empieza a haber un sobrecrecimiento de hueso. Pero ese sobrecrecimiento es un poco desestructurado. No es un hueso liso, como hemos visto aquí en la presentación, ¿vale? Que vemos que aquí tenemos un huesito liso, sino que va a empezar a hacer como unas bolitas, por así llamarlas, unas bolitas de hueso, que al final lo que va a hacer es que la articulación se engrose, va a perder la distancia que tiene que haber entre un huesito y otro, sino que se van a coaptar, se van a unir, y eso va a hacer que al estar unidos, cuando yo quiero mover la articulación, va a haber un roce que me va a provocar ese dolor. Mientras que hay cartílago, no hay dolor, porque el cartílago no tiene ni inervación, ni tiene receptores del dolor, ¿vale? No tiene nada de eso, por eso no nos duele, pero el hueso sí. Entonces, cuando hay un desgaste del huesito, como veis aquí, por ejemplo, os he puesto unas fotografías, pues una rodilla normal, como debería estar. Y esto sería una rodilla con artrosis avanzada, muy avanzada. Y veis que aquí ya no hay cartílago y que empieza a haber ese huesito con especie de bolitas, como os he dicho, que empieza a engrosar la articulación, a hacerla menos fluida. Entonces va a haber un choque y eso es lo que nos va a provocar el dolor. Y por ejemplo, lo que tenemos es una cadera. Cuando toda la cadera está con su cartílago perfecto, no tenemos ningún problema. Pero cuando se desgasta es cuando nos empiezan a dar esos dolores de cadera, esas impotencias, que no puedo andar, que me molesta. Aquí sería, por ejemplo, un tobillo. Y en la columna, por ejemplo, la columna es la primera zona donde vamos a tener artrosis. La artrosis es un desgaste, como le pasa a los electrodomésticos o al coche o a cualquier cosa que usemos. El hueso nuestro se desgasta por el uso, muchas veces por un mal uso o por un abuso de hacer un movimiento muy repetitivo. Pensar que a lo mejor esa articulación está pensada para tener 2 millones de usos. Y si yo esos 2 millones lo he hecho a los 30 años, pues a partir de los 30 años se me va a desgastar.
por hacer deportes muy exigentes o por mantener posturas. Por ejemplo, un mecánico que está muchas horas de rodillas, pues va a tener más facilidad de que tenga una artrosis en las rodillas que una persona que está sentada, por ejemplo. Pero es verdad que a partir de los 30, 35 años, el que más o el que menos tiene un poquito de artrosis en la columna, ¿vale? Porque el peso de la gravedad, las malas posturas, el sobrepeso, la falta de ejercicio, hace que mis columnas se vaya aplastando un poquito y vayamos perdiendo ese disco vertebral, el hueso se empieza a deformar un poquito. ¿Dónde lo vemos muy bien ese engrosamiento y esas bolitas que se van formando? Cuando tenemos artrosis en las manos o en los pies. Veis que aquí, por ejemplo, la articulación ha engrosado mucho y veis que está como con bolitas. ¿Qué pasa? Que al tener ese hueso en contacto, cuando yo rozo me duele. ¿Y qué pasa? Pues que entonces lo que hacemos es hacer menos rango de movimiento. Por eso perdemos rango de movilidad. Al final se va como osificando la articulación y cada vez se va poniendo más rígida. Pero es una patología mecánica, es un desgaste. Las causas principales de la artrosis es la edad. Cuanto más edad, más fácil o más artrosis nos va a aparecer en el cuerpo. No es una patología hereditaria, ¿vale? No es porque mi madre haya tenido artrosis, yo voy a tener artrosis. No, porque esto al final es una patología mecánica. ¿Cuánto uso yo esa articulación y cuánto cuido yo la articulación o no cuido? He abusado de esa articulación y la he desgastado antes de lo normal, ¿vale? Herencia. Cuando dice herencia no se refiere a que eso que he dicho, ¿no? A que mi madre tiene artrosis y yo voy a tener artrosis, no. Sino que qué calidad de hueso, qué calidad de cartílago tengo. Si yo tengo una buena calidad de cartílago y una buena calidad de hueso, no es fácil que yo tenga artrosis si me he cuidado, he tenido una dieta saludable, no he tenido sobrepeso, he hecho ejercicio. Ahora, si yo, pues por lo que sea, mi familia tiene una calidad de hueso un poquito menos buena, pues es más fácil que aparezca la artrosis, ¿vale? El sobrepeso es uno de los factores más importantes en la artrosis. Si a una articulación, por ejemplo las rodillas o las caderas, durante toda su vida le estamos haciendo que lleve más peso del que debería, al final pues se va a desgastar antes. Es como las pastillas del freno. Si las pastillas del freno del coche están alineadas, están perfectas, tienen su lubricante, van a durar más que si están torcidas, si me las han puesto mal, si no tienen lubricante o si me paso todo el día frenando en el coche. Pues a nosotras articulaciones le pasa lo mismo, ¿vale? También hay mucha gente que tiene artrosis por un golpe, por un traumatismo directo, un microtraumatismo. Por ejemplo, una persona que trabaja conduciendo un camión siempre por terrenos que están como con muchos baches, esa vibración que me está provocando el ir conduciendo constantemente en un vehículo que tiene muchos baches, esa vibración me está haciendo unos microtraumatismos, por ejemplo, en la columna vertebral. Y entonces es muy fácil, o con los años es más fácil que esa persona tenga artrosis en la columna. Ahí hay una cosa que no está puesta y que provoca muchísimo desgaste y daño en la columna, y es el tabaco. El tabaco es una de las causas principales de artrosis en la columna, de lesión en concreto, esa. No solo de artrosis, sino de que salgan más fácilmente las hernias, las protusiones. El daño en la columna, el tabaco tiene mucha causa de ese daño, ¿vale? Yo, por ejemplo, he tenido un accidente de tráfico y me da un golpe en las rodillas con la parte delantera del vehículo. En el momento me dicen que no tengo lesiones ni nada, pero ahí ya se ha creado un traumatismo y seguramente que ha habido un daño en ese cartílago que estaba protegiendo la articulación. Como ya está rajada, pues va a ser más fácil que se desgaste que otra articulación que no está rajada, y entonces es más fácil que me salga la artrosis por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Que eso le pasa a muchísimas. Posturas mantenidas durante muchísimo tiempo, lo que os digo, un mecánico que está todo el día en rodillas, tirando el suelo, o una persona que está montando suelos, que igual, que está constantemente apoyada en sus rodillas y está dando un exceso de trabajo, un exceso de presión, y entonces está haciendo un desgaste mucho más rápido de lo que debería, ¿vale? Esto es lo que más o menos es un avance. Esto es una rodilla, ¿vale?
Y es un avance, esto sería una rodilla normal, con su huesito bien, su cartílago bien, ¿vale? Es el espacio que hay entre los dos huesitos, que tiene que haber siempre un espacio que va lleno de un lubricante, ¿no? De líquido sinovial. Y según voy teniendo ese desgaste del cartílago, veis que el espacio va disminuyendo, el cartílago va disminuyendo, hay más compresión, el hueso empieza a formar hueso, porque el cuerpo sabe crear hueso, el cuerpo no sabe crear cartílago, no se regenera el cartílago, pero sí sabe crear hueso. Entonces, el cuerpo piensa, si yo he tenido un desgaste de un tejido y yo sé crear este, pues voy a crear este. Entonces crea hueso. Lo hace con toda la buena intención del mundo, pero al final, como no lo crea liso, sino que lo crea como bolitas, no es lo mismo dos superficies lisas que se froten que dos superficies rugosas. Esto duele. Esto, cuando yo no tengo ese líquido sinovial y ese cartílago me protege, el choque directo de esas bolitas de una con la otra duele. Y al final va haciéndose cada vez más ancha, más bolitas, más engrosamiento, vamos perdiendo todo el cartílago y por eso vemos esas rodillas tan grandes, deformadas, o esas bolitas que hemos visto en el dedo de antes, ¿vale? Porque se ha ensanchado toda la articulación y ha perdido esa distancia. Claro, cuando yo quiero mover esa rodilla a mí me va a doler, entonces la muevo en grados chiquititos, ¿vale? No quiere decir que cuando tengamos una artrosis tengamos que dejarnos de mover, al revés. El ejercicio, el deporte, las terapias manuales, el acudir al fisioterapeuta, el acudir al osteópata, nos van a ayudar mucho con estos trastornos y con esta enfermedad. Y sobre todo el ejercicio y sobre todo bajar de peso si es una persona que tiene un poco de sobrepeso, cuidar un poquito la articulación, pero si yo puedo evitar estar de rodillas 8 horas, pues si puedo estar en vez de 8, puedo estar 5, ya estamos ahí cuidando un poquito la articulación. Si yo me paso 8 horas, por ejemplo, pelando verdura, patatas, porque soy pinche de cocina, pues intentar usar un pelador o intentar usar una máquina para intentar cuidar un poquito más en nuestras manos. Hay que tener, pues eso, calidad, buscar cosas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad. Pero en ningún momento hay que pararnos, porque si nos paramos nos va a doler más. No es una patología inflamatoria, olvidaos, es una patología mecánica. Me duele cuando se roza. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar ese roce y para mejorar que no tenga dolor y poder vivir sin dolor y una persona activa, ¿vale? El deporte y el movimiento es importantísimo en esta patología. Bien, eso es la artrosis. Ahora nos vamos a la artritis. La artritis ya, como su propio nombre indica, cuando te viene una palabra que termina en itis, quiere decir que hay inflamación, ¿vale? Es una palabra una patología que tiene inflamación. Aquí sí hay inflamación. Pero en este caso no es un desgaste, sino que es una inflamación de la membrana sinovial, de esa capita que hemos dicho que está alrededor de la articulación, que era la encargada de hacer el líquido sinovial. Se inflama esa membrana y crea crea como unos nódulos que van a destruir todo el tejido que hay dentro de la articulación, todo el tejido que hay dentro y a la larga también todo lo que hay alrededor, tendones, ligamentos, músculos, ¿vale? Entonces, es de origen desconocido, no se sabe por qué a unas personas sí y a otras personas no, pero normalmente viene causada después de a lo mejor una infección grande, una patología, una enfermedad, un cáncer, un sistema inmunológico descendido, alguna cosilla así, o una depresión, suele venir después de algún tipo de patología así que me deja el cuerpo bastante bajito de defensas y bastante alterado. Es una patología que da por brotes, no siempre está en destrucción, menos mal, porque no acabaría con las articulaciones en 2 días. Va a tener brotes de destrucción, brotes de no destrucción. Entonces, en los brotes de destrucción es cuando va a doler, cuando se va a inflamar, cuando cuesta muchísimo ver la articulación, y en los brotes que no va a haber destrucción, la articulación no duele, tú la puedes mover, cada vez vas a tener más limitaciones porque cada vez que haya un brote va a haber más destrucción de los tejidos,
pero en la parte de no brotes no duele y no hay inflamación, no hay nada, ¿vale? Entonces, em, suele ser simétrica, quiere decir que si me dan las manos, me dan las dos. Si me dan los pies, me dan los dos. Si me dan las rodillas, me dan las dos, ¿vale? O sea, es simétrica. Y suele ser más normal en las articulaciones distales, es decir, en manos, pies, rodillas, ¿vale? A distancia, las más lejanas al cuerpo. Es lo que os decía, una inflamación de la membrana. Crea ese tejido granuloso y destructivo, pero gracias a Dios no está constante. ¿Qué va a pasar? Pues mira, esto es lo que pasa. Se inflama la membrana sinovial, que hemos dicho que está ahí alrededor, crea esos granulitos destructivos y literalmente se va a comer el cartílago, el hueso y también va a afectar a las estructuras externas, a la cápsula, a los ligamentos que van a pasar por aquí, a los tendones, a los músculos. Y al final lo que va a hacer es comerse la articulación, literalmente, va desapareciendo. Como veis en el dibujo, la parte donde más artritis hay es en la mano, sobre todo en la mano y en la articulación del pulgar. Y luego, más o menos, en igual importancia, en pies, rodillas, caderas y el codo. Son las articulaciones que más destruye la artritis. Por ejemplo, esto es una mano, esto es una radiografía, ¿vale? Esto es una mano normal, con sus articulaciones totalmente perfectas. Veis que los bordes del huesito están lisos. Y estas son unas manos con una artritis bastante avanzada, ¿vale? O sea, esto ya es un grado importante de artritis, donde veis que se ha coaptado las articulaciones, que de hecho se ha desplazado un hueso por el otro, que se ha comido literalmente. ¿Veis que estas bolitas que aquí, que serían los nudillos de la mano, perdón, los nudillos, las bolitas estas serían los nudillos, y veis que aquí literalmente no están, ya están destruidos, ya se lo ha comido, no están, no existen. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como ese huesito va a destruirse, lo que nos vamos a ir encontrando es una desviación, una deformidad de la mano. Esta es la típica mano de artritis. Tienen una desviación del pulgar, que se llama pulgar en ojal, tiene una desviación de los dedos muy característica, que se llama cuello del cisne, por ejemplo, en la parte de arriba, o se ha hundido, esta articulación se ha hundido literalmente hacia abajo. Y veis que aquí no aparecen esos nódulos como aparecían en la artrosis, ¿vale? Sino al revés, las manos se van haciendo, esta es una foto de una mano real, ¿vale? Veis que los deditos se van desviando hacia un lado, el ojal del pulgar, aquí se ve muy bien el cuello de cisne de este dedo, pero no tiene esos nódulos como hemos visto en la artrosis. Al final la mano va perdiendo flexibilidad, va perdiendo fuerza porque se están destruyendo todos los tejidos, tendones, todo. Llega un punto en que las manos no son útiles porque no se pueden mover, pierden la fuerza, pierden la conexión de los tendones con los huesos, que son los que hacen que nos podamos mover. Y llega un punto que estas manos no son útiles. En cambio, en la artrosis, más o menos, aunque nos duela, aunque esté deformada, sí son útiles, aunque nos cueste moverla o que hayan perdido rango articular. Pero aquí en la artritis sí que es verdad que llega a deformarse de tal manera que pierde la movilidad por completo, o sea, no son capaces de mover los dedos, llegan a tener el meñique pegado a la parte del borde cubital de la mano, ¿vale? Es muy destructiva esta enfermedad, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto un poquito un resumen, porque hay diferencias, como habéis visto. La artritis es una enfermedad inflamatoria. Hay inflamación, hay un proceso inflamatorio. La artrosis no, es una enfermedad degenerativa, mecánica, de desgaste. Cuando hay una inflamación hay un calor, hay un enrojecimiento de la piel. Incluso cuando están en brotes, la artritis altera el estado general de la persona, que es lo que pone aquí, altera el bienestar de la persona, es decir, puede llegar a tener fiebre, malestar, estar revuelto, se pone malito en general, ¿no? Lo que os digo, tiene calor, rubor, tumefacciones que se inflama, que te acumula líquido, y hay un dolor inflamatorio. Un dolor inflamatorio es un dolor que duele más
cuando están parados. El dolor inflamatorio siempre va a doler más cuando dejamos la articulación parada. Duele un poquito menos cuando la estamos moviendo. Pero es verdad que en las fases agudas de la artritis cuesta un poquito movernos porque al final la articulación se inflama, se hincha, tiene líquido y entonces nos cuesta un poquito más. Hemos dicho que es una lesión que atacaba la cápsula sinovial, la artritis, y en cambio la artrosis ataca al cartílago, destruye el cartílago. La artritis no se sabe por qué, pero suele ser a través de una gran infección, una bajada de defensas importante o algo. En la artrosis, la etiología es mecánica, el uso de la articulación o un traumatismo, un golpe, ¿vale? Un impacto. En la artrosis no tenemos nunca, o sea, no da fiebre, no da inflamación, no da rubor, no hay un estado general alterado y la articulación está fría. Hay un dolor cuando muevo la articulación sin que yo haya tratado, porque cuando una vez que la tratamos y hacemos ejercicio y tal, baja muchísimo el dolor mecánico, ¿vale? La artritis hay que tener un poquito más de cuidado cuando nos dan esos brotes. En esos brotes pues hay que tomarnos la medicación que nos haya dicho el médico y se puede poner un poquito de frío, elevar el miembro, la zona que esté alterada, se pueden hacer baños de contraste en las manos o en los pies, que también va muy bien, y esperar a que baje esa inflamación. Una vez que está en fase no aguda, en fase crónica, en fase no latente, como así se dice, que no duele, en esas fases no duele, no hay destrucción, no hay nada, ahí es cuando tenemos que trabajar, tratarlo, hacer ejercicios y si cogemos una rutina de ejercicios y de terapia, lo normal que pasa es que las fases agudas, los ataques disminuyen mucho, tanto en frecuencia, dan menos, como en intensidad, son más cortitos, hay menos días de lesión, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya servido y que os haya gustado este vídeo para diferenciar la artrosis y la artritis. Un saludo.